Capítulo 2. El armario de los recuerdos. En el invernadero situado en el jardín de la consorte se llevó a cabo una recepción para dar la bienvenida a los nuevos miembros de la familia imperial. Katrina sonreía con satisfacción al contemplar a Blair y Herdin, quienes permanecían sentados uno al lado del otro frente a ella. Desde que ascendió como emperatriz consorte, había logrado todo lo que deseaba, y ellos eran sus nuevos trofeos. Iván no fue diferente a su madre. Los únicos que permanecían indiferentes eran los nuevos esposos. Herdin escuchaba con indiferencia y Blair mantenía su habitual semblante imperturbable, ambos muy lejos de mostrar cualquier rastro de alegría por el reencuentro familiar. Ahora que somos familia, espero que organicemos encuentros frecuentes. Tenemos mucho que conversar de ahora en adelante, por la gloria y prosperidad eterna de este imperio. Iván chocó su copa con alegría, pero para los oídos de Herdin el tintineo resultó desagradable. Hacia el final de la comida, Iván miró a Herdin como si acabara de recordar algo y comenzó a hablar sobre los intercambios con el del continente, que habían sido muy activos y prósperos en varios países. Creo que sería ideal si supiéramos abrir una ruta marítima más corta y fomentar un intercambio más activo. Es una verdadera lástima. ¿Qué opina el duque al respecto? Ante la pregunta de Iván, que aparentaba ser una simple consulta, Herdin se burló internamente porque la intención de Iván era obvia. Quería apoderarse de los puertos orientales. En otras palabras, quería iniciar una guerra. Ahora tenía mucho sentido que autorizara con tanta facilidad el refuerzo de tropas de Delmark, y tal vez fuera porque nunca había pisado un campo de batalla, pero Iván parecía pensar en la guerra como si fuera un juego de ajedrez. Sin embargo, por consideración a la mujer sentada a su lado, su esposa de 1 año, Herdin giró distraídamente la copa de vino en su mano y fingió que escuchaba. Pero a diferencia de él, Blair no estaba dispuesta a dejar pasar el asunto en silencio. No puede haber una guerra, hermano. La guerra deja cicatrices difíciles de sanar tanto en los países vecinos como en los victoriosos. Ni los nobles ni el pueblo son piezas de ajedrez. No los empujes a una guerra priorizando solo tu voluntad. Herdin observó en silencio a Blair mientras decía aquello. Aunque su voz era baja, la determinación de Blair al transmitir su opinión de manera clara y precisa tenía más fuerza que nunca, pero Katrina no pensó igual y regañó a su hija diciéndole que estaba siendo mal educada al interrumpir a su hermano y al duque. Déjala, madre. ¿Qué podría una mujer que nunca ha estudiado el arte de gobernar comprender el corazón de un monarca que piensa en su pueblo? Iván detuvo a Katrina con una sonrisa relajada, pero sus palabras estaban impregnadas de un evidente desprecio para Blair. Herdin entonces inclinó su copa de vino mientras observaba la expresión de su esposa. La luz que había brillado con intensidad en sus ojos comenzó a desvanecerse, y al notar esto, él decidió intervenir. Desde mi punto de vista, no creo que mi esposa haya dicho nada incorrecto. ¿Cómo una sugerencia de buen corazón podría convertirse en una intención grosera? La mano de Herdin apretó la de Blair sobre la mesa. Katrina, momentáneamente desconcertada, replicó que solo era una madre corrigiendo las deficiencias de su hija. Pero entre líneas podías captar su mensaje claro. No te metas en esto. Herdin soltó una risita y dejó la copa de vino sobre la mesa. Suele decirse que una hija, una vez casada, pertenece a otra familia. ¿A qué viene eso de repente? Ahora es Blair Delmark. ¿Y quién, si no soy yo, se atreve a señalar las diferencias de mi esposa? Ante su gélida aura, Katrina se estremeció involuntariamente horrorizada. Luego Herdin se giró hacia Iván y continuó el hilo de su opinión con respecto a la guerra. Consideraré su sugerencia, Majestad, después de disfrutar un poco más de la luna de miel con mi esposa. Como mencionó en Delmark, los hijos son escasos. Dicho esto, rodeó a Blair con brazo firme y se puso de pie. Ella estaba desconcertada, sintiendo cómo él prácticamente la abrazaba mientras la guiaba hacia afuera. Su pecho, que la envolvía como protegiéndola, se sentía cálido, como en aquel entonces antes de la regresión, cuando él solía ser amable. Herdin, que observaba el paisaje invernal por la ventana, sintió de repente una mirada sobre él y giró la cabeza. Los ojos que le recordaban a las amatistas lo observaban fijamente, y como si hubiera estado esperando que él la mirara, Blair soltó un agradecimiento por el incidente anterior. Pero él negó. No había hecho nada de eso para recibir agradecimientos. Aún así, gracias. Y lo siento. Ella no agregó que por haber permitido que fuera utilizado por la codicia de su madre y hermano. Aquello era el arrepentimiento que siempre permanecía en un rincón
rincón de su corazón, incluso cuando el resentimiento hacia él crecía sin control. Herding la miró por un momento y luego volvió a dirigir su vista hacia la ventana, y al poco rato se escuchó el sonido de una respiración rítmica y pausada. Blair se había quedado dormida. En ese instante el carruaje dio un sacudón, y el cuerpo de Blair se balanceó bruscamente. Herding extendió la mano por reflejo para evitar que ella se golpeara. Debido a esto, la distancia entre ambos se acortó, pero Blair, sumida en un sueño profundo, no fue consciente de la situación. Herding dejó escapar un suave suspiro y contempló su rostro limpio, aquel que siempre parecía inexpresivo. Y si era honesto, le irritaba que sin importar cuán afiladas fueran sus palabras, ella siempre se mostraba imperturbable. Parecía una muñeca hermosa pero carente de emociones. Por eso él no ocultó su hostilidad hacia ella. A propósito, profería palabras crueles, marcaba límites y la trataba con frialdad. Quería ver cómo ese rostro impasible se distorsionaba tanto como él había resentido por años. Sin embargo, al ver cómo los ojos de Blair perdiendo su luz mientras era aplastada entre Iván y Katrina, sintió una oleada de irritación. Se sentía como si le hubieran arrebatado una presa que había estado cazando durante mucho tiempo. Hacerla llorar, atormentarla y destrozarla debía ser tarea exclusivamente suya. El sonido de la respiración resonando en el silencio del carruaje completaba el paisaje de una tarde lánguida. Blair, que se había quedado dormida, abrió los ojos al sentir que su cuerpo flotaba en el aire. Todo estaba oscuro frente a ella. Al despertar sobresaltada y forcejear, aquello que cubría su rostro se deslizó hacia abajo. Era el abrigo de Herding. A sus ojos, aún aturdidos por el sueño, apareció un rostro tan irrealmente atractivo que se preguntó si aún no había despertado del todo. ¿Has despertado? Al encontrarse con sus ojos a tan corta distancia, Blair se dio cuenta de que se había quedado dormida y se sobresaltó, mientras intentaba zafarse de él, pero lejos de bajarla, Herding la sostuvo con más fuerza. Ver a la mujer que siempre había sido inexpresiva, con los ojos bien abiertos como un conejo, despertó en él un deseo sádico sin razón aparente. Esto es más rápido. Vayamos simplemente así. Él soltó una risita al escuchar los balbuceos de Blair diciendo que ella debía pesar. Parecía que su esposa no comprendía el significado de la palabra pesada, o de lo contrario, estaba subestimando su fuerza. Pero mientras ignoraba la no muy halagadora evaluación de su esposa, Ruth, que ya los esperaba en la entrada, se acercó para darles una noticia. El hipnotizador acababa de llegar, lo que significaba que había llegado el momento de acercarse al verdadero propósito de este matrimonio por contrato. En el despacho de Herding esperaba un hombre de mediana edad. Su nombre era Marcel y se presentó como el hipnotizador. Blair observó a Herding con ansiedad. Él permanecía firme en su lugar con la intención de supervisar el proceso de la hipnosis. Sus palabras habían sido: he oído que quienes despiertan recuerdos difíciles de evocar a veces sufren. Por lo tanto, como tu esposo, mi deber es permanecer a tu lado. Y para cualquiera eso habría sonado como que el duque apreciaba profundamente a su esposa, ¿verdad? Pero Blair lo sabía bien. Sus palabras solo significaban que no confiaba en ella. Y sin más remedio, ella se sentó en una mecedora. Las luces que iluminaban la estancia se apagaron, y el péndulo que colgaba de la mano del hipnotizador comenzó a oscilar. Los ojos de Blair parpadearon pausadamente siguiendo el movimiento del péndulo y finalmente se cerraron con suavidad. En la habitación silenciosa solo resonaba la voz queda del hipnotizador que repetía que regresara al día en que hubo un incendio en el palacio de la emperatriz hacía 10 años. Las respuestas de Blair, que ya estaba en trance, era un murmullo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el hombre, y Blair comenzó a relatar todo lo que iba haciendo. Voy al palacio de la emperatriz, sin que mi madre lo sepa. A ella no le gusta que vaya allí. Su Majestad la emperatriz me da la bienvenida. Tomamos chocolate caliente mientras hablamos. También juego a las cartas con las doncellas. Blair se quedó en silencio por un momento. Su cejo se arrugó como si lo siguiente fuera difícil de describir. Creo que me he quedado dormida. Todo está muy oscuro, solo se ven vestidos. Creo que estoy en un armario. Ante las palabras de Blair, la mirada de Herding se volvió aguda. En el momento del accidente, Blair fue hallada desmayada en el pasillo del palacio de la emperatriz y rescatada por los caballeros que habían acudido a salvar a la soberana. Y en la habitación de la emperatriz, Esmeralda y su doncella yacían muertas. Nadie sabía exactamente qué había sucedido allí aquel día. La única sobreviviente de aquel accidente fue Blair. El hipnotizador también notó la situación y ajustó su postura. ¿Qué haces allí? No lo sé. Simplemente desperté y estaba en el armario. Entonces intenta salir. Cuando el hipnotizador sugirió
vio aquello, Blair soltó un jadeo. Parecía aterrorizada, no podía salir, o mejor dicho, no debía salir. ¡Hay fuego! ¡El humo está entrando! Blair comenzó a toser y a jadear, como si realmente estuviera inhalando humo. La voz del hombre siguió guiándola para que saliera del armario. No puedo, la puerta no abre. Blair jadeaba con voz aterrorizada. Entonces el hipnotizador intentó tranquilizarla, insistiendo que la puerta se abriría si ella quería. Sin embargo, Blair seguía sin poder abrir la puerta. No quiero. Odio esto, por favor, basta. Me asfixio. Finalmente, Blair comenzó a llorar y a retorcerse. El color había desaparecido por completo de su rostro. Fue entonces cuando Herding comprendió por qué Blair había intentado que él se marchara antes de comenzar. Pero el hipnotizador, como si no hubiera escuchado aquello, continuó presionando. Debes abrir la puerta. Tienes que abrir esa puerta y salir. La respiración de Blair se volvió cada vez más agitada. Parecía que realmente iba a morir asfixiada. Al ver aquello, el corazón de Herding dio un vuelco. Si aquello fuera una actuación, la mujer debería ser una actriz profesional y no una aburrida duquesa. Despiértala. Herding se separó de la ventana y le ordenó al hipnotizador, pero él le aseguró que ya estaban muy cerca de llegar a la meta. Solo debían superar el muro para despertar los recuerdos enterrados en su subconsciente. El hipnotizador, absorto en su técnica, ignoró la orden de Herding y siguió acosando a Blair. Tienes que abrir la puerta y salir para poder sobrevivir. ¡Rápido! Fue entonces que Herding agarró al hombre por el cuello de la camisa y lo levantó violentamente. ¡Basta! ¡Despiértala ahora mismo! Al encontrarse con la mirada asesina de Herding, el hipnotizador se congeló, dándose cuenta que finalmente había provocado su ira. Dejando atrás al aterrorizado hombre, Herding llevó a Blair en brazos hasta su dormitorio. Después de acostarla y verificar que respiraba con normalidad, él se dispuso a marcharse, pero ella lo detuvo apenas. Hace un momento en el recuerdo escuché una voz vagamente. Alguien hablaba fuera del armario. El sonido era muy bajo, así que no pude oír qué decía, pero él la miró preguntándose de qué hablaba, hasta que comprendió que se trataba del recuerdo que había visto mediante la hipnosis. A pesar de que casi terminó en un cuadro de ansiedad. Tal vez en la próxima sesión de hipnosis pueda salir del armario. La voz que escuché hoy es una voz que no había oído hasta ahora. Una súbita chispa de ira surgió en él ante esa sugerencia. Hacía un momento lloraba como si fuera a morirse, y ahora... ¿Crees que es lo que importa ahora? La voz de Herding reprimía sus emociones al máximo, pero la frialdad en sus ojos era evidente. Entonces, ¿qué era lo más importante? Blair, por otro lado, estaba confundida ante la reacción airada de él, pero después de reflexionar pronto llegó a una conclusión. Él estaba molesto porque justo cuando estaba cerca de acceder a la verdad de aquel día, ella no pudo resistir y despertó. Entiendo. La próxima vez intentaré aguantar un poco más. No habrá problemas en el contrato, así que no hay por qué preocuparse. Ella habló con calma pese a que sus manos temblaban. Herding la contempló por un momento antes de levantarse y marcharse de allí. Contrato. A juzgar por la frecuencia con la que ella mencionaba el acuerdo cada vez que abría la boca, parecía que su falsa esposa había decidido apostar su vida a aquel pacto. No comprendía por qué ese hecho cobraba sentido de repente, ni por qué sentía la irritación que lo invadía. Herding se echó el flequillo hacia atrás con un gesto nervioso mientras le ordenaba a Ruth que despidiera al hipnotizador. Busca a otro que no sea un charlatán y dile a esa sirvienta del Palacio Imperial que vaya a mi estudio. Al recordar a la mujer a la que se refería Herding, Ruth endureció la expresión inconscientemente. Esa chica lo ponía de los nervios, siempre mirando a todos a su alrededor hostilmente, pero cuando intentó indagar por qué llamaría a alguien así a su despacho, Herding le devolvió una mirada gélida y Ruth arrugó el asterisco. Ser llamada repentinamente al despacho del duque. ¿Cuál sería el mal que ella había hecho? ¿Ese duque malvado habría descubierto que lo maldecía a escondidas? Yo no fui quien abandonó a su esposa la misma noche de bodas. Yo no hice nada malo. Y mientras Lina rogaba que ese duque malvado no la enviara con San Pedro, Herding caló de su cigarro y habló. Tengo entendido que ha servido a mi esposa durante bastante tiempo. A diferencia de la determinación de no acobardarse de hace un momento, Lina respondió sobresaltada rápidamente con un asentimiento. El hecho de que no enciendan la chimenea en su habitación es acaso porque Blair le tiene miedo al fuego. Él lo había notado ya en la noche nupcial. La chimenea de la alcoba de Blair no estaba encendida a pesar de que hacía frío. En aquel momento pensó que ella no disfrutaba del aire sofocante, pero en el instante en que vio a Blair sufrir al enfrentar los recuerdos extraídos mediante la hipnosis, se dio cuenta de que ella llevaba muchos traumas encima. Lina solo confirmó ese hecho. Blair le tenía miedo al fuego. Mientras
Mientras no se acercara demasiado estaba bien, pero aún así parecía sentirse incómoda incluso con una pequeña lámpara. Fue así desde el incidente hacía 10 años, y con respecto a su perspicaz tos, parecía que su sistema inmune se había debilitado, tanto por las secuelas del accidente como también por exponerse por demasiado tiempo al frío. Y después de obtener la confirmación, Harding dejó el cigarro de lado mientras dejaba escapar un suspiro pesado, y al día siguiente, Blair cayó enferma de fiebre. Según el doctor, cuando alguien sufría un impacto emocional muy fuerte, el sistema inmunológico podía debilitarse y como consecuencia caer enfermo. En el caso de Blair fue así. Harding miró a la dormida Blair con una expresión de incredulidad. Por naturaleza, el cuerpo de una mujer tendía a ser más frágil que el de un hombre, pero aún considerando eso, parecía que su esposa poseía una salud muy por debajo del promedio de una persona normal. Con suerte, su fiebre había bajado un poco, gracias al antipirético recetado por el doctor, pero fue justo cuando Harding retiraba su mano de la frente de Blair que ella se agitó en sueños antes de soltar un nombre de un hombre desconocido: Asiel. Harding miró la espalda de Blair, solo entonces comprendió su comportamiento hasta ahora. Asiel debía ser el nombre del amante al que amaba tanto como para querer verlo aunque fuera en sueños, o para querer cumplir el contrato incluso evocando aquel recuerdo espantoso. Entonces, aquellas palabras sobre no creer en el amor eran finalmente una mentira para ocultar su verdadero objetivo, para esconder celosamente la existencia de su amante por miedo a que él lo revelara ante todo el mundo. Harding soltó una risa burlona y se levantó de su asiento. La hipnosis que antes había descartado ligeramente ahora tomaba forma, pero no le importaba quién fuera aquel idiota que tuvo el valor de caer en un amor prohibido con una princesa imperial. Aún así, el hecho de que aquel nombre fluyera de la boca de esa mujer le resultaba molesto, probablemente porque le parecía ridículo que esa mujer lo hubiera engañado y ocultado sus verdaderas intenciones, o el hecho de que ese nombre fuera el de un ancestro de los Dermar. Sí, eso también contribuyó a su irritación. Ruth había ido a buscar al duque para avisarle que la baronesa Sionel le había enviado el catálogo de sus diseños. Se sobresaltó al encontrarse con su señor con un aura mucho más escalofriante de lo habitual. Harding tomó el catálogo. Había previsto llamar a la modista hoy para confeccionar los trajes que usarían en el próximo festival de Año Nuevo, pero la cita se canceló debido a que Blair cayó enferma. Al abrir el catálogo, vio muestras de telas cortadas en trozos pequeños, algunas descripciones y su costo, pero entonces el nombre del hombre que pronunció Blair volvió a su mente y él cerró el catálogo mientras ordenaba que no importaba el diseño, solo que la tela fuera lo suficientemente gruesa para proteger a la duquesa del frío. Y unos días después, cuando el estado de Blair mejoró, la baronesa llegó con un montón de diseños, pero en vez de concentrarse en los vestidos, Blair recorrió la habitación con la mirada sin poder divisar a Lina por ninguna parte. Solo fue después de que la baronesa se marchara que Blair preguntó a una doncella cercana lo que había estado inquietándole: ¿dónde estaba Lina? Ante esto, la doncella vaciló y respondió evitando la mirada de Blair, que no lo sabía, y un mal presentimiento le invadió. Blair se levantó y cubrió con una capa de piel. La doncella se dispuso a seguirla, pero ella la detuvo. Luego abandonó la habitación y descendió al primer piso. Al no encontrar a Lina allí, volvió a subir hasta que, a través de la rendija de una puerta entreabierta, escuchó los susurros de las criadas. Ay, ¿a dónde se fue Lina? No me digan que está llorando en algún lado solo porque le cayó un poco de agua sucia. ¿Llorar? Ay, para nada. Se fue a lavar sin pestañear. Qué aburrida. Supongo que es igual que su dueña. Por cierto, ¿creen que nos vaya a delatar? Preguntó una y otra se burló entre risas. Todas estaban seguras de que Lina jamás las delataría. Ya había pasado un tiempo en el que le hacían la vida imposible a esa muchacha y hasta ahora no había habido consecuencias, y ellas se habían aprovechado de eso. Al escuchar esa conversación, Blair apretó el borde de su vestido. Su presentimiento era correcto, pero en lugar de atacar a Blair, a quien no podían enfrentar, estaban atormentando a su doncella. ¿Pero por qué Lina no se defendió? Conociendo su personalidad habitual, jamás se habría quedado callada. ¿Por qué una chica así lo soportó? Solo entonces Blair lo comprendió. Lina lo estaba tolerando para evitar que la reputación de ella empeorara aún más, y probablemente fue así también en su vida anterior, solo que ella estaba tan sumergida en su propia situación que no se dio cuenta. Al comprenderlo, Blair sintió mucha rabia, pero sobresaltada por una voz que provenía de detrás de ella, se giró
y encontró a Lina, que vestía un uniforme nuevo y limpio. Su cabello, aún húmedo, demostraba que acababa de lavarse. Sin dudar, Blair tomó la mano de la joven y entró en esa habitación. Las doncellas que estaban reunidas chismeando se sobresaltaron. Blair entonces se acercó a ellas y habló. «Le deben una disculpa, Lina». Una de las criadas la miró haciéndose la desentendida, pero sin darle tiempo a que nadie interviniera, Blair la abofeteó. Las otras doncellas y la propia Lina se quedaron horrorizadas. Blair miró hacia abajo a la doncella que había caído por el impacto. La palma de su mano palpitaba como si ella fuera la que hubiera recibido el golpe, y por un momento sintió como si se hubiera convertido en Katrina. Era una sensación nauseabunda y aterradora, pero para proteger a Lina no podía retroceder ahora. «Dije que se disculpen. Ustedes saben mejor que nadie a qué me refiero», repitió Blair. Lina, que finalmente recuperó el sentido, la sujetó y le aseguró que todo estaba bien. La joven estaba preocupada que la reputación de su señor empeorara. Además, si el duque llegaba a ver todo esto... ¿Qué sucede aquí? Y hablando del diablo, Herding apareció por la puerta abierta, vestido con ropa de salida, y parecía que había escuchado el alboroto mientras se disponía a partir. La doncella que había sido golpeada seguía sujetándose la mejilla enrojecida, y Blair, con las manos temblando levemente, se giró para mirarlo. Ni siquiera se había dado cuenta en qué momento las lágrimas habían comenzado a caer. Y mientras todos guardaban silencio, solo la doncella golpeada se adelantó hacia Herding y habló atropelladamente que había sido Lina quien no había hecho un buen trabajo y se había comportado con arrogancia. En consecuencia, ellas la habían castigado, pero la duquesa parecía haber entendido todo mal. No obstante, la mujer no alcanzó a terminar sus quejas, ya que Herding la interrumpió secamente. Su mirada azul se dirigió a Blair como si aguardara su explicación. Y todas allí pensaban que Blair no querría agrandar este problema, siendo que nadie era ajeno a la enemistad existente entre el ducado y la familia imperial. Sin embargo, Blair rompió totalmente esa expectativa y contó todo lo que había escuchado. Las doncellas se sorprendieron, mas no se preocuparon demasiado porque no había forma de que Herding se pusiera del lado de Blair, no con la hija de su enemigo. Blair tampoco esperaba que Herding creyera en sus palabras, pero aún así no quería terminar esto dejando que Lina cargara con toda la culpa. No obstante, es mi negligencia por no haber educado bien a mis subordinados. Haré que las despidan. Lina, que observaba la situación, se apresuró a intervenir que ella estaba bien y que todo era parte de las bromas pesadas dentro del proceso de hacerse amigas. Luego se giró hacia Blair, quien al notar su incomodidad, coincidió con ella en que el castigo era excesivo y que con una disculpa sincera más la reducción de su salario por un mes sería más que suficiente. Las doncellas, que estaban inquietas, se arrodillaron inmediatamente pidiendo disculpas y lloriqueando. Herding, por otro lado, le dio una orden a Mason y pidió que recortara el salario de las criadas, pero no por un mes, sino por 2 meses. Blair intentó objetar, pero él la interrumpió como si supiera lo que diría, y a continuación se acercó a ella, la atrajo y besó su frente. Luego se giró, soltó una despedida y se marchó. Blair, que seguía sorprendida mientras se tocaba la frente, comprendió su intención. Él les estaba advirtiendo a todos que ella era su esposa y que no permitiría que algo así volviera a suceder. Increíblemente, él le había creído. Pero, ¿por qué sentía una sensación de vacío en vez de gratitud? Quizás fue porque el problema que había atormentado a Lina durante 3 años antes de su regresión se pudo haber resuelto con solo unas cuantas palabras de él. Esa noche, Lina se dirigió al dormitorio de Blair llevando una cacerola con agua fría y unas toallas. Blair era una chica de piel delicada y seguramente tendría moretones en sus manos. Golpear a alguien era algo que solo podía hacer alguien con una constitución firme. Su señorita, en cambio, era alguien tan sensible que hasta se había sentido culpable incluso después de salvarla. Lina sonrió. Luego tocó la puerta, pero cuando la abrió y entró en la habitación de Blair, en ese momento la cacerola de agua que llevaba cayó estrepitosamente. Blair estaba en el borde exterior de la barandilla del balcón. Su posición era precaria, como si planeara lanzarse al vacío. Y en ese instante Lina corrió como pudo y se abalanzó rodeándola con fuerza mientras gritaba que no permitiría que muriera. Blair, por su parte, se mostró desconcertada, como si hubiera sido pillada haciendo una travesura. Y finalmente, cuando Lina rompió en un llanto moqueador y desgarrador, Blair comprendió lo que su leal sirviente estaba pensando. Lina, cálmate, te digo que no es nada de eso. Apenas estamos en el segundo piso,
¿cómo crees? Solo estaba tratando de escapar porque tengo un lugar al que debo ir. Blair hizo lo posible por calmar a Lina, pero la voz nasal de la joven salió a borbotones por los mocos mientras preguntaba a dónde planeaba ir y a estas horas. Ante la pregunta de Lina, Blair respondió con una sonrisa enigmática. Los ojos de la muchacha se abrieron de par en par mientras miraba a su señorita que rara vez actuaba de una forma tan temeraria. El lugar al que Blair debía ir era el gremio de Libellus, un famoso lugar por ser insuperable en la recolección de datos entre las numerosas organizaciones existentes, y a primera vista el interior parecía una taberna común, y en cuanto Blair entró, el bullicio del lugar se detuvo en seco como si alguien hubiera arrojado un balde de agua fría sobre todos. Y es que la diminuta intrusa desentonaba en aquel lugar. Los hombres ebrios comenzaron a lanzarle comentarios que uno a uno iban subiendo de tono. Así fue hasta que un hombre maduro de complexión robusta y un parche en el ojo se le acercó. Oye, linda señorita, ¿a qué has venido aquí? Sería mentira decir que no se sentía intimidada, pero Blair se obligó a no demostrarlo. Vengo a ver al dueño de este lugar. El extraño se rascó la cabeza y soltó una mofa sobre que su jefe no tomaba trabajos tan insignificantes. Luego se ofreció a sí mismo para resolver su problema mientras le invitaba a una copa. Blair sintió una punzada de repulsión ante el hedor a alcohol y el sofocante calor que emanaba ese tipo. Sin embargo, sin dar un solo paso atrás, extendió la mano mostrando un anillo y ordenó con voz firme: «Quiero ver a tu maestro». El tipo, al que no le gustó que ella ignorara sus palabras y lo tratara como a un sirviente, simplemente dándole una joya, alzó la voz, salpicando saliva y usando su gran tamaño para amedrentarla. Pero Blair no retrocedió. «Has trabajado en este rubro por mucho tiempo, así que sabrás mejor que nadie cómo funciona esto. Y no creo que seas tan estúpido para matar a la gallina de los huevos de oro». Oh, el hombre, al cruzar la mirada con Blair, se sobresaltó. En la mirada de esa frágil mujer sintió una presión extraña. Quizás fue su seguridad al hablar, que denotaba ser un cliente de alto calibre. Y entre los espectadores todos se giraron hacia el tabernero y en ese momento alguien intervino. Era alguien encapuchado, con el rostro cubierto con una máscara de la peste. ¿La señorita dijo que quería verme? Blair miró al hombre y volvió a repetir que solo hablaría con el dueño del lugar. Yo soy el maestro de Libellus, le aseguró el encapuchado, pero Blair se giró en redondo hacia la barra donde se encontraba el barman. ¿Es una regla de Libellus engañar a los clientes de esta manera? Dije que vine a pedirle un encargo al jefe de este lugar. La mirada del hombre detrás de las gafas la miró con curiosidad. ¿Cómo supiste que era yo? El hombre era apuesto, de apariencia amable, cabello castaño, ondulado y ojos claros. Cuando pedí que llamaran al maestro, todos dirigieron su mirada hacia aquí. Es obvio que esperaban ver su reacción, mientras que usted simplemente escuchaba. El hombre sonrió elogiando su ojo agudo. Hizo un gesto a sus hombres y luego le pidió a Blair que lo siguiera. Y una vez solos, él hizo una reverencia formal mientras se presentaba como Mikael Kins. También se disculpó con ella por haberla puesto a prueba deliberadamente. Solo quería comprobar hasta dónde llegaba su necesidad, mi señora. Aquellos que corren el riesgo por buscarme suelen pagar un precio proporcional a su desesperación. Entonces, ¿podría indicarme los detalles de su petición? Cuando surgió el tema del encargo, Blair fue directa al grano. 3 cosas. Primero, consígueme una pequeña villa en las cercanías de Argenta, la capital del reino de Clania. También necesito una nueva identidad. Sí, Blair ya lo había planeado meticulosamente. No tenía la intención de residir en un solo lugar por mucho tiempo, pero como sería difícil mudarse constantemente estando embarazada, planeaba quedarse en Argenta hasta que Asil naciera. Al ser Argenta la capital del reino, sería más fácil conseguir médicos competentes y los suministros necesarios. Mikael, por otro lado, quedó internamente sorprendido. ¿Una princesa esposa del duque quería abandonar su apellido? Tenía curiosidad por el motivo, pero no poseía autoridad para preguntar. Lo segundo es que necesito hombres que se vean envueltos en escándalos conmigo. Unos 4 o 5. Sería ideal que fueran personas confiables para garantizar la confidencialidad. Mikael asintió y sugirió que uno de ellos podría ser él, para informar sobre el progreso de vez en cuando. Blair estuvo de acuerdo. Si el propietario maestro del gremio se encargaba personalmente, sería mucho más confiable. Bien, ¿en qué momento desea que estalle el escándalo? Mikael había captado su plan inmediatamente. Como experto, resultaba cómodo que la comunicación fuera
tan fluida. Me gustaría que fuera dentro de 6 meses. Y con respecto al último punto, Blair sacó una nota y se la entregó. En la nota había un dibujo de un emblema. Era el emblema grabado de la daga del asesino que la había matado antes de su regresión. Blair quería que encontrara a la persona que poseía esa daga. Mikhail observó detenidamente el dibujo y luego lo guardó. Tras terminar la conversación, Blair bajó al primer piso. Los subordinados, que habían intuido vagamente la identidad de Blair por la actitud de Mikhail, se inclinaron mientras ella abandonaba el lugar, y al mismo tiempo, la sombra que la vigilaba de cerca también desapareció. Y horas después, Ruth informó a Herdin sobre los pasos de su esposa. El duque, que fumaba un cigarro, dejó salir el humo espeso junto con una risa irónica. ¿Quién diría que su esposa, que parecía ser la mujer más dócil del mundo, tendría de pasatiempo tales escapadas tan traviesas? Y un golpe en la cabeza lo habría dejado menos aturdido. ¿Desea que averigüe cuál era el objetivo de su solicitud? Es posible que esté tramando algo en colaboración con la familia imperial. Quizás planeen absorber Delmar, sugirió Ruth, pero Herdin negó, porque si ese fuera su objetivo, no se arriesgarían a usar a una princesa para ese trabajo. El emperador disponía de gente más que suficiente para lograrlo. Además, la casa imperial necesitaba el poder de Delmar, por ahora. Por supuesto, aún seguía pendiente la duda. ¿Por qué Blair acudió a un lugar así? ¿Qué estaba tramando su pequeña esposa? Pero era improbable que el gremio revelara la solicitud de un cliente, y forzarlos a hablar haría que el asunto escalara. Y si Blair se enteraba, ocultaría sus propósitos por completo. Así que, tras permanecer sumido en sus pensamientos durante un rato, Herdin ordenó con voz grave: Por ahora, sigue vigilándola. Ahora vete. Sin darse cuenta, el festival de Año Nuevo estaba a solo unos días de distancia, lo que significaba que era el último día del año. Blair bajó al comedor. Esa mañana tenía una cita con Agnes Loreline, la nueva hipnotista. Agnes ya había sido puesta al tanto de la situación de Blair. Afortunadamente, sus métodos eran muy diferentes a otros profesionales. Por ejemplo, cada semana se reunía a tomar el té como hoy y hablaban de lo que Blair podía recordar. Recuerdos al azar como sus memorias sobre el festival de Año Nuevo. Ella podía recordar aquel día sin dificultad porque fue el día en que conoció a Herdin por primera vez, un día antes de cumplir los 11 años. Siendo el último día del año, solía reunirse con parientes que no veía a menudo para intercambiar saludos por adelantado. Ese día, Blair visitó el palacio de la emperatriz habiéndose esmerado en su arreglo más que nunca. No sabía por qué exactamente, pero últimamente Esmeralda había estado ocupada y era difícil verla. No obstante, cuando entró al palacio de la emperatriz con el corazón lleno de ilusión, ya había un invitado presente con ella, un niño desconocido, un hermoso niño pulcro con el cabello negro y fino similar al de Esmeralda, el rostro pálido y unos ojos azules gélidos. Blair lo reconoció al instante. Era el joven jefe actual de la familia Delmark y el único sobrino de Esmeralda, Herdin Delmark. La emperatriz le había hablado de él en varias ocasiones. Es un niño muy solitario. Sería estupendo que tuviera una buena amiga como nuestra Blair, le había dicho. Y ante sus preocupaciones, Blair, queriendo tranquilizarla, le había prometido que se haría su amiga cuando lo conociera, pero al encontrarse cara a cara con el susodicho, Herdin miró a Blair con ojos llenos de recelo. Por supuesto, la actitud del niño fue impecable y educada, pero en su mirada se revelaba un aburrimiento imposible de ocultar, y Blair se estremeció. La diferencia de aquel niño, que era 3 o 4 años mayor que ella, resultaba temible. Sin embargo, no podía decepcionar las expectativas de Esmeralda, así que respondió al saludo con un titubeo. Esmeralda observó a los dos niños que ni siquiera se miraban, y entonces propuso jugar a las cartas. Blair se emocionó con la idea y aunque Herdin se mantenía indiferente, accedió a acompañarlas. Blair no era ajena a la historia del heredero de Delmar, porque era uno de los postres favoritos de los aristócratas. Un niño desfavorecido que perdió a sus padres a temprana edad, criado por su amorosa tía, quien era como una madre para él. También conocía la historia del poder divino de Delmar, sí, incluso el precio que debían pagar por heredar ese poder. Verán, el ancestro de Herdin, el primer duque de Delmar, fue el héroe nacional que protegió al imperio durante la última guerra mágica. Para obtener el poder necesario y defender a la nación, pactó con una bestia divina, criatura que hoy en día solo habitaba en las leyendas. A cambio recibió un cuerpo formidable, capaz de canalizar el aura y la magia simultáneamente. En principio, los seres humanos solo podían dominar uno de los dos poderes, el aura o la magia. Pero gracias al contrato con la bestia divina, el primer duque de Delmar logró dominar
combinar ambos, y ese poder condujo a la guerra hacia la victoria. Mas un gran poder conlleva un precio proporcional. Utilizar el aura y la magia al mismo tiempo era como manejar fuego y aceite. Si se ejecutaba correctamente, generaba una sinergia increíble, pero un pequeño error podía derivar a un descontrol devastador. Aquel don recibido por el primer patriarca se transmitió a través de la sangre de las generaciones posteriores, y en la mayoría de los casos se convirtió en una fuerza militar formidable para salvar al país, pero ocasionalmente atraía la desgracia. El anterior duque, por ejemplo, padre de Herding, fue uno de los descendientes que heredó ese poder, y al igual que sus antepasados, empleó su fuerza en beneficio de los habitantes de su feudo y del imperio. Todos en el imperio le temían y lo admiraban. Sin embargo, la desgracia llegó sin previo aviso. El año en que Herding cumplió 12 años, durante un viaje familiar, hallaron el cuerpo sin vida de su madre, asesinada por un monstruo. Se dijo que el duque, al descubrir el cadáver de su esposa, perdió el control y masacró cruelmente a todas las criaturas del bosque, para luego suicidarse con el fin de proteger a su hijo de sí mismo mientras permanecía fuera de control. Así ocurrió la caída de la familia Delmar, que había sido venerada por todos. Su tragedia se difundió rápidamente, llegando incluso a los oídos de Blair, quien residía en el Palacio Imperial. Blair pensó que con una historia así no era de extrañar que ese niño luciera tan aterrador. Incluso muchos adultos también le temían. Dado que Herding había heredado el mismo poder, muchos creían que tarde o temprano algún día también se descontrolaría. En ese momento la expresión de Blair se volvió apática. Era la cuarta vez que perdía. Herding había ganado todas las partidas con esa cara lisa y ni siquiera parecía querer fingir que perdía ante una princesa. Ahora era su turno otra vez. Blair debía elegir una carta que Herding, quien con su habitual expresión indiferente le extendió sus cartas, pero ella vaciló y no pudo elegir de inmediato. ¿Por qué? Porque para este juego era necesario observar el rostro del oponente para deducir una jugada, pero mirar a ese niño le daba miedo, en parte por su gélida impresión, pero también por los rumores. Aún así, ella quería ganar y finalmente reprimió su miedo con su espíritu competitivo y estiró sus dedos. A través de las cartas, observó sus largas pestañas espesas. Este Herding que enfrentaba ahora parecía un chico ordinario. De hecho, no era tan aterrador, pero en el instante en que pensó aquello, él, que había estado examinando sus cartas, levantó la vista y sus ojos se encontraron. Al cruzarse con aquel azul intenso, Blair se sobresaltó y tomó cualquier carta, y de todas las opciones que pudo haber escogido apresuradamente, resultó ser la carta ganadora. Blair lo ignoraba, pero Herding había perdido a propósito para finalizar la partida. Luego se dispuso a marcharse y cuando ambas se quedaron solas, Esmeralda le preguntó discretamente a Blair qué le había parecido conocer a Herding. ¿Crees que podría ser su amiga? Blair no pudo responder de inmediato y vaciló. Para ser sincera, sentía que no podía entablar una amistad con ese chico. Herding era una persona demasiado callado, diferente a todas las personas que Blair había conocido hasta ahora, pero como no quería decepcionar a la emperatriz, Blair inventó una mentira. Creo que sería complicado porque habla poco, pero creo que es una buena persona. Claro que el constante movimiento de sus deditos ni la forma en que sus ojos evitaban la mirada de Esmeralda fueron ajenas a la sabia mujer. Mentir es un mal hábito, Blair. Y al sentirse descubierta, la pequeña no tuvo más remedio que decir la verdad. El joven duque Delmark era educado, pero al mismo tiempo descortés. Esmeralda soltó una carcajada al oírla, y era algo bueno que su sobrino no hubiera escuchado eso. Pero es que es la primera vez que lo veo hoy. Como es alguien a quien su majestad la emperatriz aprecia, creo que debe ser una buena persona. Eso lo digo muy en serio. Esmeralda, que observaba a Blair esforzarse por pintar a Herding de manera tan positiva, sonrió y le hizo un gesto con la mano. Y sabiendo lo que significaba aquel ademán, Blair se acercó rápidamente y se sentó a su lado. Esmeralda acarició suavemente la cabeza de Blair mientras asentía ante sus palabras. Su sobrino realmente no era un niño afectuoso. Tenía muchas heridas en su corazón, por lo que era torpe socialmente. Pero Blair, que su corazón esté herido no significa que tú debas soportar la incomodidad. Tú también eres un ser tan valioso como él. Está bien. Blair la miró hacia arriba mientras aceptaba dócilmente aquellas caricias agradables. Los ojos azules de Esmeralda, como siempre, poseían un brillo suave. Blair se sintió muy feliz y a la vez un poco melancólica, porque eran palabras que nunca había escuchado de su propia madre. ¿Por qué Katrina nunca la trataba así?
Y al día siguiente amaneció el año nuevo. La agenda consistía en que las familias, incluida la familia imperial, acudieran al bosque invernal para cazar la ofrenda para los dioses. Por la tarde asistirían a la misa en el templo y por la noche participarían en el banquete del Palacio Imperial. Dado que los rituales del año nuevo por la mañana y la tarde eran eventos exclusivamente para adultos, Blair e Ivan asistieron al banquete al llegar la noche, y mientras los saludos protocolares continuaban, de pronto los nobles comenzaron a agitarse. La razón fue bastante obvia cuando vieron a Herdin Delmark aparecer ante todos. Después del accidente hacía 3 años, el joven duque que había permanecido recluido hacía hoy su primera aparición oficial en público. Los nobles murmuraban mientras lo veían acercarse al emperador, y Blair observó a Herdin con ansiedad mientras escuchaba sus conversaciones. Me siento conmovido de recibir el año nuevo bajo el reinado de sus majestades. Por favor, continúen brindando su benevolencia y velando por el imperio este año también. Al presentarse ante el emperador y los demás nobles como el patriarca de su familia, Herdin, aunque aún era joven, poseía una temple que no envidiaba a ningún otro líder de la familia. No, más bien, brillaba aún más por su propia juventud. Pero para Blair, su figura a lo lejos, cumpliendo con naturalidad su rol, se veía precaria y triste. Ya veo. Entonces, esa fue la primera vez que conoció a su esposo. Oh, ante el sonido de la voz de la hipnotista, Blair parpadeó volviendo al presente. Agnes escuchaba con atención e interés su relato. Un vínculo que comenzó en la infancia y terminó floreciendo en un matrimonio. Es una historia muy romántica, señora Delmark. La clase de historia que toda chica sueña al menos una vez. Más si la otra persona es el duque. Aunque por supuesto el mérito de este romance fue su amor. Blair miró a Agnes con unos ojos que preguntaban el significado de sus palabras. ¿Es usted quien conservó ese recuerdo en específico? Debió haber muchos otros recuerdos, pero por encima de ellos, usted recuerda al duque, ¿verdad? Ante las palabras de Agnes, Blair se quedó sorprendida. Era una perspectiva que nunca había considerado. Parece que ama mucho al duque, señora, añadió Agnes con una sonrisa, y Blair, que reflexionaba sobre ese amor, bajó la mirada. Claro que había amado a Herdin. Quizás, como dijo Agnes, lo amó desde el día de aquel festival, pero ya no era así. Y por supuesto que Blair no le había contado todo. Una vez terminados los turnos de saludos de Año Nuevo, comenzó el banquete. Mientras los nobles se reunían para conversar, Herdin permanecía solo en su lugar. Nadie se acercaba a él, pero los ojos y murmullos todos estaban dirigidos hacia Herdin. Eran murmullos crueles. ¿Es cierto que estuvo al lado del duque cuando se suicidó? Es un milagro que pueda mantenerse cuerdo. Todos hablaban al unísono sobre la desgracia que cayó sobre su familia y sobre su futuro. Se lamentaban por la tragedia de la casa Delmark, pero al mismo tiempo disfrutaban de ello. Si Esmeralda hubiera estado allí, ellos no se habrían atrevido a hablar, pero lamentablemente ella no se había sentido bien y se retiró temprano. Eso significaba que en aquel salón de banquetes Herdin no tenía a nadie de su lado. Solo después de que la atención de la gente se esfumara, él abandonó el lugar discretamente y preocupada, Blair lo siguió hasta el jardín trasero del palacio. El jardín nocturno, iluminado por luces tenues, estaba en calma. Si hubiera sido verano, habría habido personas disfrutando del banquete al aire libre, pero debido al frío no había nadie. Mientras Blair miraba a su alrededor, escuchó un gemido de dolor proveniente de un lugar no muy lejano. Al seguir la dirección del sonido, vio a Herdin en un rincón del jardín, regurgitando el contenido de su estómago. Ella se apresuró hacia él, pero en el instante en que intentó tocar su espalda, Herdin se giró bruscamente y ella cayó hacia atrás con un fuerte estruendo. Era la primera vez que alguien le mostraba esa clase de hostilidad, y aunque estaba aturdida, su preocupación prevaleció. Se puso de pie rápidamente para alcanzarlo. Quería darle unas cuantas palmadas en la espalda como solía hacer Esmeralda con ella. Esos golpecitos suaves siempre la calmaban y pensó que eso podía servir con él, pero la mirada vacilante de Herdin se volvió mucho más hosca. ¡Lárgate si no quieres morir! La voz de Herdin vibraba con rabia, pero a pesar de sus palabras crueles, los ojos azules y distorsionados del chico parecían por alguna razón terriblemente solitarios, y de repente Blair recordó lo que Esmeralda le había dicho. Herdin tenía muchas heridas en el corazón. Solo era un chico que no sabía cómo lidiar con la tristeza que había heredado. Blair entonces recordó algo más, y antes de darse la vuelta le pidió que lo esperara. Luego salió corriendo apresuradamente a pesar de saber que eso no era propio de una dama, y cuando regresó al patio lo encontró al lado opuesto del jardín. Estaba sentado apoyado contra el muro, casi como si se escondiera. En ese instante, él dejó escapar un suspiro y su voz salió con los gallos característicos de un adolescente. ¿Por qué has vuelto? Y antes de que pudiera rechazar
rechazarla, Blair depositó rápidamente en su mano el objeto que había traído. Voy a prestarte esto. Son orejeras de piel de conejo. Si te los pones, no escucharás los sonidos. Además, son calentitas y muy suaves. Herding levantó la cabeza y observó lo que tenía en la mano. Estaba desconcertado, pero justo cuando estaba por hablar, se escuchó la voz de la dama de compañía que buscaba a Blair. Al oír los pasos acercándose, ella se levantó de un salto. Si se descubría que Herding estaba escondido allí, se anularía el esfuerzo de él que había hecho en el banquete por fingir que todo estaba bien. No te preocupes, mantendré lo de hoy en secreto, dijo ella apresuradamente antes de desaparecer por la esquina. Sus manos se sentían vacías al no tener las orejeras, pero su corazón estaba ligero. Y ese día, antes de dormir, Blair pidió los mismos deseos como siempre: que su madre la amara, que su madre y la emperatriz Esmeralda se llevaran bien, pero a los deseos que pedía a diario aquel día añadió uno más para otra persona: que el joven duque de Delmar sea feliz. Lo pidió de corazón, aunque no le agradaba aquel niño que le robaba la atención de la emperatriz. Y de regreso a la realidad y a su habitación, Blair caminó de un lado a otro. Se sentía inquieta. Las palabras de Agnes aún resonaban en su mente una y otra vez. Los recuerdos de los momentos felices a veces se convierten en la fuerza que nos permite vivir toda la vida. Espero que en el festival de este año la señora cree recuerdos que le sirvan de fuerza. Y no era la amarga ironía de esa ilusión lo que la perturbaba. Blair casi lo había olvidado. En el festival de este año, antes de su regresión, había ocurrido un terrible accidente. Uno que involucraba a Herding Delmark.